Los reclusos atacaron a Chuck Norris en la cárcel, pensando que era un anciano débil con una pierna ortopédica. Pero tras 43 segundos se dieron cuenta de que habían cometido el mayor error de sus vidas. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer en la prisión estatal más temida llegaba siempre igual. Un frío cortante que se filtraba por los barrotes oxidados. El eco metálico de puertas blindadas abriéndose a golpes de llaves y el olor persistente a humedad mezclado con desinfectante barato. Aquella era una cárcel concebida no solo para castigar, sino para quebrar hasta el último vestigio de humanidad en quienes cruzaban sus puertas. Los muros, altos y cubiertos de moho, parecían absorber la luz que apenas lograba colarse por pequeñas ventanas enrejadas. Era un lugar donde el tiempo se detenía y las almas se consumían en silencio. Entre esos corredores helados vivía un hombre que, para la mayoría, no era más que una sombra. Un anciano encorvado, de andar lento y mirada perdida, con una enorme pesa de hierro atada a su tobillo derecho. Nadie conocía su nombre verdadero. Todos lo llamaban el fantasma vivo. Se levantaba siempre antes que el toque de Diana, mucho antes de que la sirena desgarrara el silencio matinal. Mientras los demás reclusos roncaban o daban vueltas inquietos en sus camastros estrechos, él ya estaba sentado en el borde de la cama, inmóvil, como si hubiera estado esperando toda la noche. Su cama estaba impecablemente tendida, las sábanas tirantes al punto de que cualquiera podría haber hecho rebotar una moneda sobre ellas. Aquello no era común en ese lugar. Los presos apenas se molestaban en acomodar su catre, y mucho menos con tal precisión. Los guardias que lo veían cada día en sus rondas lo señalaban como ejemplo a los recién llegados. «Mírenlo bien», decían. «Esto es lo que pasa cuando la prisión te rompe. Acabas mudo, encorvado y encadenado». Pero nadie reparaba realmente en los detalles. Nadie veía que, cada mañana, ese anciano iniciaba una rutina imposible para cualquiera de su edad. Tomaba la pesada pesa que arrastraba con él como castigo perpetuo por insubordinación al régimen, y la usaba como parte de sus ejercicios. Se movía con una fluidez desconcertante, como si el peso no existiera. Flexiones, sentadillas, estiramientos controlados. Todo ejecutado con precisión milimétrica, como si siguiera un programa grabado en su memoria desde décadas atrás. No había esfuerzo visible en su rostro, apenas un leve ajuste en su respiración acompasada. A su alrededor los más jóvenes se burlaban entre dientes. «Mira al abuelo jugando a soldadito», murmuraban. Otros, medio dormidos, lo observaban con desconcierto, incapaces de comprender por qué alguien seguiría un régimen tan disciplinado en aquel lugar donde la mayoría había perdido cualquier sentido de dignidad. Uno de ellos, un muchacho recién llegado, soltó una carcajada demasiado alta. «Debe creer que todavía está en el ejército», dijo, mientras su compañero asentía con sorna. No sabían que, al decir esas palabras, habían acertado más de lo que imaginaban. En el pasillo, un guardia veterano presenciaba la escena desde la puerta abierta de la celda. No era la primera vez que veía esa rutina. Años atrás, él también había creído que aquel hombre estaba roto, que su silencio no era más que resignación. Pero algo en la forma en que doblaba sus sábanas, en cómo inspeccionaba con la mirada el patio cada vez que lo sacaban al recreo, había empezado a incomodarlo. «He visto marines que no tenían esa mirada», pensaba, inquieto, pero prefería callar. En la prisión, cuestionar demasiado a veces era peligroso, incluso para los guardias. El desayuno era un ritual tan desagradable como todo en ese lugar. Bandejas de metal abolladas, gachas insípidas y un café aguado que apenas merecía ese nombre. El anciano se sentaba siempre en el mismo rincón del comedor, con la espalda recta y la mirada baja, comiendo en silencio absoluto. Esa mañana, como tantas otras, su mutismo atrajo la atención de un grupo de reclusos bulliciosos, recién transferidos del ala norte. Uno de ellos, un hombre corpulento con tatuajes en los nudillos, se inclinó sobre la mesa y dijo en voz alta, para que todos lo oyeran: abuelo! ¿Perdiste la lengua o la dejaste en Vietnam? Las risas resonaron como cuchillos en el aire. El anciano ni siquiera alzó la vista. Solo siguió comiendo, como si aquel comentario no hubiera existido. Su indiferencia, lejos de apaciguarlos, los enfureció aún más.
Nada irritaba más a los hombres de esa cárcel que ser ignorados. Sin embargo, hubo uno que no rió. En una mesa cercana, un preso de cabello blanco y rostro curtido, conocido como Doc, observaba la escena en silencio. Llevaba más de 20 años allí. Había visto entrar y salir a centenares de hombres, la mayoría quebrados en menos de un año. Pero aquel anciano era distinto. Había algo en su postura, en la quietud medida de sus movimientos, que le resultaba familiar. No está roto, pensó. Ese hombre está esperando. Y entonces, como si el viejo hubiera escuchado sus pensamientos, levantó la mirada y lo miró directamente a los ojos. Fue un instante, un simple cruce de miradas, pero bastó para que Doc sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Esos ojos no eran los de un prisionero resignado, eran los de un depredador paciente. Aquel mismo día, en el patio de ejercicios, el equilibrio de poder de la prisión quedó más claro que nunca. Viper, el líder indiscutible del ala este, estaba de pie en el centro del patio, rodeado de su grupo habitual. Era un hombre alto, de hombros anchos y cabeza rapada, con una víbora tatuada en el cuello que parecía moverse cuando hablaba. Su reputación era bien merecida. Brutal, impredecible y carismático. Gobernaba su sector mediante el miedo. Esa mañana había decidido darle la bienvenida a un recién llegado, obligándolo a limpiar sus botas frente a todos, mientras los guardias fingían no ver nada. El hombre humillado temblaba mientras se arrodillaba en la gravilla, restregando con un trapo sucio el cuero gastado de las botas de Viper. Las carcajadas de los demás retumbaban contra los muros. Fue entonces cuando Viper lo vio. Al anciano sentado en su rincón habitual del patio, con la pesada pesa encadenada a su tobillo, observando la escena con una calma absoluta. No había miedo ni interés en su expresión, solo esa mirada fría y penetrante que parecía atravesarlo. Viper frunció el ceño, molesto por esa indiferencia. ¿Quién diablos se creía ese viejo para mirarlo así, como si nada de lo que hacía importara? Dio una palmada seca y el novato se retiró corriendo, dejando el trapo tirado. Sus hombres callaron de inmediato. Viper no desvió la vista del anciano. «¿Qué pasa, abuelo? ¿Te parece divertido el espectáculo?», gritó desde el centro del patio. Algunas cabezas se giraron hacia el anciano, esperando una respuesta. Pero él no dijo nada, ni siquiera parpadeó. Viper apretó los puños, sintiendo la primera punzada de rabia. Había aprendido que en prisión el poder dependía de la percepción. Si alguien te desafiaba, aunque fuera en silencio, debías aplastarlo de inmediato o perderías el control. Aquella tarde, mientras los internos regresaban a sus celdas, Viper no dejaba de mirar al viejo. Esa quietud, esa forma de caminar sin prisa, como si el peso de la cadena no significara nada, lo enfurecía más de lo que estaba dispuesto a admitir. No podía permitir que nadie, ni siquiera un anciano aparentemente acabado, transmitiera esa clase de desafío silencioso. En la cárcel, los rumores crecen como la hierba mala, y si uno dejaba que una chispa prendiera, pronto el incendio podía volverse incontrolable. Lo decidió entonces. Si ese hombre quería jugar a ser un fantasma, él mismo lo iba a hacer desaparecer. La tensión en el ambiente no tardó en espesarse tras aquella mirada silenciosa en el patio. Los días siguientes transcurrieron bajo un aire cargado, como si cada preso esperara a que algo ocurriera entre el anciano encadenado y Viper, el rey indiscutible del ala este. Aunque nadie decía nada en voz alta, las miradas furtivas y los murmullos en las celdas eran constantes. El silencio de aquel hombre comenzaba a irritar incluso a quienes no tenían nada que ver con él. Su mera presencia, imperturbable y ajena al caos que dominaba la prisión, era una afrenta tácita al orden establecido por la fuerza. El primer incidente serio llegó en la hora del desayuno. La rutina del comedor siempre era la misma. Bandejas metálicas golpeando sobre el mostrador, una fila lenta de hombres arrastrando los pies, y el olor espeso de gachas y café aguado mezclándose con el sudor. Esa mañana, como siempre, el anciano ocupó su lugar habitual, un rincón apartado junto a la pared, desde donde podía observar toda la sala sin ser molestado. Comía despacio, con la misma calma metódica que caracterizaba cada uno de sus movimientos. Viper entró unos minutos después, rodeado de su séquito,
irradiando esa confianza insolente que hacía que otros se apartaran a su paso. Se acercó a su mesa, se inclinó con la bandeja en una mano y, sin decir palabra, volcó parte de su sopa sobre la cabeza del anciano. Un silencio pesado cayó sobre el comedor. Los demás presos contuvieron el aliento, esperando alguna reacción, cualquier respuesta que rompiera la calma que parecía envolver siempre al viejo. Pero él simplemente tomó una servilleta áspera y se secó el rostro, sin levantar la vista ni alterar el ritmo de su comida. Sus manos no temblaron, sus labios no se movieron. Era como si aquello no hubiera sucedido en absoluto. Las risas de los hombres de Viper resonaron por toda la sala. El propio Viper, complacido, se irguió y lo señaló para que todos vieran. «Miren al abuelo», gritó. «Ni siquiera protesta. Está tan roto que ni siente». Algunos se unieron a las risas, otros solo observaron en silencio. Doc, desde otra mesa, lo miraba con creciente inquietud. No era normal. Nadie que estuviera verdaderamente derrotado reaccionaba así. La mayoría, aún sometida, mostraría miedo, vergüenza, rabia contenida. Ese hombre no. Ese hombre parecía hecho de piedra. Más tarde, en las duchas, la escena se repitió. Viper y 2 de sus hombres bloquearon la entrada cuando el anciano intentó pasar. «Hoy no es tu turno, abuelo», le dijeron entre empujones. Lo hicieron retroceder hasta la pared, provocándolo, buscando una chispa. Pero no la encontraron. El viejo se apartó con la misma serenidad, esperó su momento, y cuando ellos se fueron riendo, entró como si nada. Los testigos de la escena, hombres endurecidos por años en prisión, comenzaron a preguntarse quién estaba jugando con quién. ¿Era posible que el anciano estuviera provocándolos precisamente con esa indiferencia? Durante los días siguientes, Viper continuó con sus ataques. Lo empujaba en los pasillos, le tiraba objetos en la celda, ordenaba a otros que ocuparan su sitio en el comedor. Cada intento buscaba el mismo objetivo, romper aquella fachada de calma inquebrantable. Pero nada funcionaba. El viejo no hablaba, no se defendía, ni siquiera parecía registrar las agresiones. Comía, dormía y entrenaba como siempre, con aquella rutina rígida y precisa que empezaba a obsesionar a quienes lo observaban. Los más perspicaces comenzaron a notar cosas que antes les habían pasado inadvertidas. El anciano nunca dejaba de observar. Sus ojos se movían sin cesar, aunque su rostro permaneciera inexpresivo. Seguía los patrones de los guardias, los turnos de las cámaras de vigilancia, los intercambios clandestinos entre reclusos. Cada vez que cruzaba el patio, su mirada rápida parecía medir distancias, calcular ángulos. Lo hacía de un modo tan natural que pocos reparaban en ello, pero quienes sí lo notaban empezaban a entender que aquel hombre no estaba roto. Estaba esperando algo. Doc fue el primero en atreverse a hablar con él. Una tarde, en el patio, mientras todos hacían cola para las pesas oxidadas y los bancos de ejercicio destartalados, se sentó a su lado. El anciano estaba en su rincón habitual, la pesada bola de hierro encadenada a su tobillo, descansando sobre la grava. «Oye», murmuró Doc, «he visto a tipos como tú antes. Marines, Rangers. Hombres que no parpadean ni cuando el infierno se les viene encima». El anciano no respondió. Solo giró ligeramente la cabeza, lo miró un segundo y volvió a fijar la vista en el resto del patio. Esa mirada, breve pero penetrante, bastó para que Doc callara. Sintió un nudo en la garganta. No era una mirada vacía. Era la mirada de alguien que había visto más de lo que cualquiera allí podría imaginar. Mientras tanto, Viper empezaba a perder la paciencia. En su celda, rodeado de sus hombres más leales, despotricaba contra el anciano. «Se cree mejor que todos nosotros», gruñía golpeando la mesa con el puño. «Ese silencio suyo es un desafío. Si no lo bajo de ese pedestal, los demás pensarán que soy débil». Sus seguidores asentían, aunque algunos lo hacían con visible incomodidad. Incluso ellos habían empezado a sentir una extraña aprensión ante aquel hombre que nunca levantaba la voz. Fue entonces cuando Viper ideó un plan definitivo. «Basta de juegos», dijo con una sonrisa cruel. «Vamos a terminar esto en el gimnasio, sin cámaras, donde nadie pueda fingir que no vio nada. Quiero que lo vean sangrar. Quiero que todos entiendan quién manda aquí». Sus hombres asintieron. Prepararían armas improvisadas, cuchillas hechas de cepillos rotos, cadenas arrancadas de los bancos.
Sería rápido, brutal y ejemplar. Esa noche en su celda, el anciano permaneció sentado en silencio absoluto mientras los demás dormían. Su respiración era lenta, controlada, como la de un hombre en meditación profunda. A través de la pequeña ventana enrejada, la luna iluminaba apenas su perfil. Nadie podía ver lo que pasaba por su mente, pero si alguien lo hubiera hecho, habría notado que no había miedo en sus ojos, solo paciencia. En algún lugar de su memoria, imágenes borrosas de otro tiempo cruzaron fugazmente. Un hangar iluminado por luces de emergencia, hombres con uniformes manchados de barro, órdenes susurradas en la oscuridad. Su cuerpo recordaba cosas que su entorno había olvidado. Cuando sonó la sirena del amanecer, se levantó como siempre, antes que los demás. Se colocó frente a su cama, estiró los músculos con la pesada cadena arrastrándose detrás de él, y comenzó su rutina diaria, ajeno al murmullo creciente en los pasillos. Los rumores ya se habían esparcido. Esa noche, en el gimnasio, Viper iba a acabar con el fantasma vivo. Muchos estaban ansiosos por ver el espectáculo. Otros, como Doc, sentían un escalofrío anticipatorio. Algo les decía que lo que estaba por ocurrir no sería como pensaban. Mientras los guardias gritaban las órdenes de siempre y las puertas metálicas se abrían con estrépito, todos sabían que el día apenas estaba comenzando, pero que la verdadera tormenta caería al anochecer. Y en medio de ese murmullo colectivo, solo un hombre caminaba en silencio, arrastrando su cadena con pasos firmes, los ojos fijos en un punto invisible que parecía estar mucho más allá de aquellas paredes. La noticia había corrido como fuego sobre pasto seco. Desde temprano, los rumores sobre el enfrentamiento previsto para esa noche llenaban cada rincón de la prisión. No se hablaba de otra cosa en los pasillos, en el comedor ni en el patio. Los reclusos más jóvenes se mostraban excitados, como si se tratara de un espectáculo prometido que rompía la monotonía interminable de aquel lugar. Los más veteranos, en cambio, mantenían silencio, atentos, midiendo la tensión que flotaba en el aire. Sabían que cuando algo así se preparaba, nada bueno podía salir de ello. En medio de ese ambiente cargado, el anciano permanecía imperturbable. Cumplía con su rutina diaria como si nada hubiera cambiado. Su serie de ejercicios al amanecer, su esquina habitual en el patio, su manera pausada de comer en silencio. Pero quienes lo miraban de cerca, como Doc, percibían que había en él una quietud diferente, una que no tenía nada que ver con la resignación. Cuando cayó la tarde, la prisión fue sumida en esa luz anaranjada que precedía al anochecer, y los guardias comenzaron a guiar a los internos hacia sus celdas para el recuento rutinario. Sin embargo, esa noche algunos hombres ya sabían que no se quedarían encerrados mucho tiempo. Viper y su grupo habían planeado todo con cuidado. Esperaron a que el recuento terminara, sobornaron a uno de los guardias del ala este, y poco después, cuando las luces principales se atenuaron, se deslizaron fuera de sus celdas con movimientos ensayados. Otros presos, sabiendo lo que estaba por suceder, siguieron en silencio, curiosos, deseosos de presenciar el desenlace. Nadie quería perderse lo que, según se decía, sería el fin del viejo encadenado. El gimnasio era un lugar lúgubre incluso durante el día. Sus paredes estaban cubiertas de manchas de humedad, los espejos estaban rotos o empañados, y el olor metálico del óxido impregnaba el aire. Pesas viejas, bancos de madera astillados y sacos de arena raídos daban al lugar un aspecto de abandono permanente. Aquella noche, bajo las luces parpadeantes que apenas iluminaban el recinto, parecía aún más amenazante. Viper entró primero, seguido por sus 5 hombres armados, con cuchillas improvisadas y cadenas arrancadas de los bancos. A sus espaldas, una decena de presos más se agolpaban en la entrada, formando un círculo expectante. El anciano estaba allí, sentado en una banca junto a la pared, con la pesada bola de hierro descansando a sus pies. Había llegado antes que todos, como si supiera de antemano lo que iba a suceder. No se levantó al verlos entrar, ni siquiera giró la cabeza. Parecía una estatua, inmóvil, con las manos apoyadas sobre las rodillas y los ojos fijos en algún punto del suelo. Esa indiferencia, lejos de tranquilizar a sus atacantes, los irritó aún más. Viper avanzó unos pasos, sonriendo con esa mezcla de crueldad y satisfacción que lo caracterizaba.
«Viejo», dijo en voz alta para que todos escucharan, «ha llegado tu hora». Hubo un murmullo entre los espectadores. Algunos esperaban que el anciano se encogiera, que pidiera clemencia, que mostrara por fin alguna emoción. Pero él no hizo nada, ni siquiera alzó la vista. Esa quietud incomprensible tensó el aire hasta hacerlo casi insoportable. Viper dio una señal con la mano y dos de sus hombres avanzaron primero, cuchillas en mano. En ese momento, algo cambió. El anciano se movió. Fue un movimiento tan rápido que los ojos apenas pudieron seguirlo. En un segundo estaba sentado, y al siguiente, de pie, la cadena de su tobillo resonando contra el suelo como un trueno. Con un giro de su cuerpo, levantó la pesada bola de hierro con una sola pierna y la balanceó en un arco perfecto. El impacto golpeó de lleno a uno de los atacantes en las piernas, derribándolo al suelo con un grito ahogado. El segundo, sorprendido, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el anciano atrapara su muñeca en el aire, girara con precisión milimétrica y lo desarmara, arrojando la cuchilla al suelo con un chasquido metálico. Los espectadores quedaron en silencio absoluto. Nadie esperaba aquello. Con la pesada cadena arrastrándose tras él, el anciano se movía con una fluidez que contradecía todo lo que su aspecto dejaba suponer. Cada paso era calculado, cada gesto exacto. Otro de los hombres de Viper se lanzó con una cadena levantada, pero el viejo esquivó con un leve desplazamiento lateral y, usando la propia cadena de su tobillo, atrapó la pierna de su oponente. Un tirón seco bastó para derribarlo de espaldas. El golpe contra el suelo resonó en todo el gimnasio. Los otros dos atacantes vacilaron. En ese instante, el anciano avanzó con la calma de un depredador que no necesita apresurarse. Uno de ellos, presa del pánico, atacó con su cuchilla en un movimiento desesperado. El viejo lo esquivó inclinándose apenas unos centímetros, y con un golpe certero de rodilla en el torso, lo dejó sin aire, desplomándolo al piso. El último intentó retroceder, pero no tuvo oportunidad. Un giro brusco, una llave ejecutada con una precisión quirúrgica, y en segundos estaba inmovilizado, retorciéndose de dolor. Viper quedó solo. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban algo que jamás había sentido en esa prisión: miedo genuino. Tenía una cuchilla en la mano, pero la sostenía con torpeza. El anciano caminó hacia él lentamente, cada paso acompañado por el arrastre metálico de la cadena. El silencio era absoluto. Los espectadores no respiraban, como si cualquier sonido pudiera romper aquel momento suspendido en el tiempo. «Vamos, Viper», dijo uno de los presos en voz baja, casi sin convicción. «Haz algo». Pero Viper no se movió. El anciano se detuvo frente a él, erguido pese a la cadena, con una calma que helaba la sangre. Lo miró directamente a los ojos, y algo en esa mirada hizo que los dedos de Viper temblaran. La cuchilla cayó al suelo con un sonido seco. Retrocedió un paso, luego otro, hasta quedar contra la pared. No podía sostener su propia voz cuando murmuró: «Basta, ya basta». El anciano no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente dio un paso más, lo suficiente para que su sombra cubriera a Viper. Luego se inclinó levemente hacia él, y en un tono casi inaudible, pronunció dos palabras: «Siéntate». Y Viper obedeció. El silencio que siguió fue sepulcral. Los espectadores apenas podían creer lo que habían presenciado. 5 hombres reducidos en cuestión de segundos, uno de ellos humillado sin siquiera recibir un golpe. El viejo, todavía con la cadena atada a su tobillo, se volvió y regresó a su banco con la misma calma con que había comenzado. Se sentó, bajó la vista y permaneció inmóvil, como si nada hubiera pasado. En ese instante los guardias irrumpieron en el gimnasio, alertados por el ruido y las cámaras exteriores. Llegaron tarde. Encontraron a los atacantes en el suelo, a Viper sentado contra la pared, pálido y tembloroso, y al anciano encadenado en silencio, sin un rasguño. Uno de los guardias, desconcertado, miró la escena y murmuró: «¿Qué demonios pasó aquí?». Nadie respondió. Nadie se atrevía. Pero todos, guardias y presos por igual, sabían que lo que acababan de ver cambiaría la dinámica de la prisión para siempre. El viejo ya no era solo el fantasma vivo. Era algo mucho más peligroso.
El gimnasio aún olía a sudor y óxido cuando los guardias terminaron de dispersar a los espectadores. La escena parecía irreal. 5 hombres heridos en el suelo, uno inconsciente, 2 con los brazos torcidos en ángulos imposibles, y Viper sentado contra la pared, con la cabeza baja, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Y en medio de todo, aquel anciano encadenado permanecía sentado en silencio, respirando con calma, como si nada hubiese ocurrido. Nadie dijo una palabra. El sonido de los pasos de los guardias retumbaba en el eco del lugar mientras ordenaban a todos salir. Pero incluso ellos, endurecidos por años de servicio en aquel sitio, lanzaban miradas furtivas hacia el viejo, sin comprender cómo era posible lo que acababan de presenciar. Los guardias condujeron a los heridos a la enfermería, esposaron a los demás implicados y los devolvieron a sus celdas. Sin embargo, no tocaron al anciano. 2 oficiales se acercaron a él, pero ninguno se atrevió a ponerle una mano encima. Se limitaron a escoltarlo hasta su celda, observándolo con la inquietud de quien custodia a una fiera dormida. Cuando la puerta metálica se cerró tras él, con un estruendo, la prisión entera parecía contener la respiración. Nadie hablaba en los pasillos, nadie hacía comentarios. Incluso los más jóvenes, que horas antes esperaban con ansias aquel enfrentamiento, caminaban cabizbajos, evitando cruzar miradas. Lo que habían visto los había dejado marcados. Un hombre al que todos creían roto había destruido a la banda más temida de la prisión sin apenas esfuerzo. Esa misma noche, en la sala de seguridad, los oficiales revisaban las grabaciones. Aunque el gimnasio no tenía cámaras internas, varias situadas en los pasillos y accesos habían captado fragmentos. El ingreso de Viper y su grupo, el tumulto de los reclusos y después, apenas unos segundos del final, donde podía verse al anciano en pie, con la cadena arrastrando tras él, rodeado de cuerpos abatidos. Aquella breve imagen bastaba para transmitir el impacto del suceso. Uno de los guardias más jóvenes, incapaz de contener su sorpresa, murmuró mientras rebobinaba la cinta. «Esto no es normal. Nadie de su edad se mueve así». Sus superiores lo silenciaron con una mirada severa, pero ellos mismos no tenían respuestas. ¿Quién era ese hombre? Al día siguiente, la historia ya corría de boca en boca en toda la prisión. En los patios, en los comedores y hasta en las celdas más alejadas, todos repetían los mismos detalles una y otra vez, adornándolos, exagerándolos, pero siempre manteniendo el núcleo. El anciano había derribado a 5 hombres armados mientras cargaba con una cadena atada al tobillo. Las burlas desaparecieron de inmediato. Quienes antes se reían de él, ahora evitaban siquiera mirarlo. El silencio se convirtió en su nuevo escudo. Nadie quería provocarlo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Incluso los guardias, que antes lo señalaban como ejemplo de sumisión, lo observaban con un respeto silencioso. Doc, que lo había seguido de cerca desde el principio, fue uno de los pocos que se atrevió a hablarle. En el patio, mientras el anciano realizaba su rutina con la cadena, Doc se sentó a su lado y murmuró: «No sé quién eres, pero lo que hiciste anoche, eso no lo hace un hombre común». El anciano giró la cabeza y lo miró por un instante. Su mirada era tranquila, sin rastro de orgullo ni desafío. Luego volvió a lo suyo, como si las palabras de Doc no hubieran existido. Pero Doc no necesitaba una respuesta. Esa mirada le confirmó lo que había sospechado desde el principio. Aquel hombre no pertenecía a ese lugar, al menos no en el sentido que todos pensaban. Mientras tanto, las autoridades externas comenzaron a tomar interés. El video de las cámaras de seguridad, filtrado de alguna manera, llegó a manos de periodistas. En cuestión de horas, la grabación circulaba en redes sociales. Un breve clip mostrando a un anciano encadenado en una prisión de máxima seguridad, rodeado de hombres caídos, mientras los guardias irrumpían demasiado tarde. Los titulares eran inevitables. El misterioso anciano que derrotó a 5 presos armados, o ¿quién es el hombre encadenado que humilló a una banda entera en prisión? El público estaba fascinado. Los medios exigían respuestas y con ello vino la presión política. Una comisión de investigación llegó a la prisión 2 días después. Sus miembros, trajeados y con expresiones tensas, recorrieron los pasillos observando todo.
Interrogaron a los guardias, revisaron informes disciplinarios y pidieron acceso a los archivos de cada implicado. Cuando preguntaron por el anciano, la respuesta fue sorprendentemente escueta. Su expediente estaba incompleto, con varias páginas tachadas y sellos oficiales que indicaban información clasificada. Transferencia directa desde una instalación federal, explicaba una nota. Nada más. Ni antecedentes claros, ni registros médicos, ni explicación alguna de por qué un hombre así estaba allí, encadenado como castigo. La presión mediática solo creció. Las imágenes del anciano en el patio, siempre callado, arrastrando su pesada cadena mientras otros reclusos lo observaban de lejos, se volvieron virales. Se multiplicaban las teorías. Algunos decían que era un ex soldado de élite. Otros aseguraban que era un agente secreto caído en desgracia. Incluso surgían historias que lo pintaban como una figura casi mítica, alguien que había sido enviado allí para exponer la corrupción interna. Cuanto más silencio guardaba él, más crecía su leyenda. Dentro de la prisión, ese silencio comenzó a transformar la atmósfera. Viper fue trasladado a la enfermería con 2 costillas rotas y un brazo dislocado, y sus hombres, humillados, se mantuvieron apartados. Nadie más se atrevió a desafiar la autoridad del anciano. Su presencia bastaba para mantener la calma en el patio, donde antes reinaban los enfrentamientos diarios. Incluso los guardias, conscientes de las cámaras y de la atención externa, empezaron a comportarse con mayor corrección, evitando los abusos que solían cometer impunemente. Una noche, el director de la prisión visitó al anciano en su celda. Lo observó tras los barrotes, intentando descifrarlo. Llevaba en las manos una carpeta con documentos oficiales y un tono ensayado de cortesía. «Escuche, señor», comenzó. «Hay formas de acelerar ciertas cosas. Cooperar podría beneficiarle. Usted sabe de qué hablo». El anciano lo miró sin parpadear, sentado en su cama, con la espalda recta y las manos apoyadas en las rodillas. Su silencio fue absoluto. El director, incómodo, carraspeó y añadió: «Podríamos revisar su condena. Dadas las circunstancias, se podría considerar su liberación». El anciano habló entonces, con una voz baja, firme y pausada, que heló la sangre del hombre frente a él. «No me voy a ninguna parte», dijo. «Este lugar aún no está limpio». Luego volvió a su silencio habitual, como si nada hubiera pasado. El director lo observó por un largo instante, incapaz de replicar, y finalmente se retiró con una expresión confundida. Esa frase, repetida luego por los guardias que escucharon de reojo, se sumó a la creciente leyenda. «No me voy a ninguna parte». Algunos presos comenzaron a decir que el anciano estaba allí por una razón, que había venido a imponer un orden que nadie más podía lograr. Otros lo veían como una advertencia viviente, un recordatorio de que incluso en el peor de los lugares existía algo que escapaba a su control. Con el paso de los días, la prisión cambió. Las peleas disminuyeron, los contrabandos se redujeron, los guardias patrullaban con más disciplina. Todos sabían que, de algún modo inexplicable, aquel hombre encadenado había alterado la balanza de poder sin pronunciar más que unas pocas palabras. En los patios, los reclusos mantenían la distancia, pero sus miradas lo seguían. Y cada mañana, cuando el anciano realizaba su rutina con la pesa de hierro, en silencio absoluto, nadie se atrevía a interrumpirlo. Esa calma era inquietante, casi antinatural, pero en medio de ella todos sentían que algo estaba cambiando de manera irreversible. Las luces del amanecer se filtraban tímidamente por las estrechas ventanas, enrejadas, cuando sonó la sirena que marcaba el inicio del día. La prisión despertaba de su letargo nocturno con el habitual concierto de cerrojos metálicos, órdenes de los guardias y pasos arrastrados sobre el suelo de cemento. Sin embargo, aquella mañana, como todas desde el incidente en el gimnasio, el ambiente era distinto. Había un silencio denso, cargado de un respeto extraño, como si cada hombre en ese lugar supiera que algo había cambiado para siempre. Las miradas se dirigían hacia la misma figura, esa que ahora dominaba la rutina diaria sin pronunciar palabra, el anciano encadenado. Él estaba como siempre, en su celda antes que todos los demás, de pie, con el torso recto y la mirada fija en un punto que solo él parecía ver. La pesada bola de hierro que pendía de su tobillo se arrastraba con un sonido grave y familiar mientras realizaba su serie de ejercicios.
Flexiones lentas y controladas, estiramientos medidos con una precisión casi ritual, y movimientos fluidos que parecían ignorar por completo el lastre que llevaba sujeto a su pierna. Los guardias lo observaban desde el pasillo, incapaces de evitar cierta incomodidad, como si presenciar aquel entrenamiento fuera contemplar algo prohibido, algo que no pertenecía a ese lugar. Había en sus gestos una disciplina que ningún castigo podía quebrar, y eso los desarmaba. Ese mismo día, un convoy oficial llegó a la prisión. Los vehículos negros, escoltados por 2 patrullas, atravesaron los portones principales con la frialdad de una maquinaria estatal. De ellos descendieron hombres trajeados, con maletines y rostros serios, seguidos por el propio director. Se dirigieron directamente a la oficina central. La noticia corrió rápido entre los internos. Habían venido a ver al anciano. Algunos susurraban que era su día de liberación, otros que pretendían trasladarlo a otra instalación, quizás una más secreta, más impenetrable. Doc, desde su rincón en el patio, observaba en silencio, presintiendo que lo que estaba por suceder sería definitivo. Horas después, 2 guardias escoltaron al anciano hasta una sala de reuniones. Caminaba con paso seguro, la cadena sonando rítmicamente en el suelo, mientras los presos lo miraban desde las rejas de sus celdas. Nadie habló, nadie se atrevió a bromear ni a murmurar. En aquel silencio reverencial, el eco de sus pasos se convirtió en una declaración de autoridad. Entró en la sala y tomó asiento frente a una larga mesa, donde lo esperaban los hombres del convoy. El director de la prisión estaba de pie junto a ellos, sudando ligeramente, como si la presencia de aquel hombre le causara una incomodidad que no podía ocultar. Uno de los trajeados, con voz diplomática, comenzó a hablar. Explicó que la presión mediática había llegado demasiado lejos, que el público exigía respuestas, que su caso había generado una tormenta política difícil de controlar. Le ofrecieron una salida. Su cooperación, dijo el hombre con tono calculado, nos permitiría resolver esto rápidamente. Podríamos garantizarle la libertad inmediata, nuevos documentos, un lugar lejos de todo esto. Su vida podría empezar de nuevo. Mientras hablaba, extendió un sobre con los documentos necesarios para su liberación condicional. El anciano lo observó en silencio, sin mover un solo músculo de su rostro. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. El ambiente en la sala se cargó aún más de tensión. Finalmente, el anciano inclinó ligeramente la cabeza, su mirada fija en los ojos del funcionario, y habló. Su voz era grave, serena, y cada palabra caía como una sentencia. No voy a irme, dijo con claridad absoluta. Todavía hay cosas que deben cambiar aquí. Su respuesta dejó a todos inmóviles. Los hombres trajeados intercambiaron miradas nerviosas, incapaces de ocultar su desconcierto. El director, incrédulo, se adelantó. ¿Sabe lo que está diciendo? Esto es una oportunidad única. Podría salir ahora mismo, dejar este lugar atrás. El anciano lo miró como si aquellas palabras carecieran de sentido. La libertad no está allá afuera, replicó con calma. Está aquí, dentro. Esa frase, sencilla y contundente, quedó flotando en la sala. Nadie más habló. El anciano permaneció sentado, su espalda recta, como una montaña que no podía moverse ni con la fuerza de 1000 tormentas. Finalmente, los hombres recogieron sus papeles, frustrados, y abandonaron la sala. El director los siguió, aún murmurando entre dientes. El anciano fue escoltado de regreso a su celda, y en el trayecto, todos los ojos lo siguieron con una mezcla de asombro y respeto. En los días siguientes, la prisión comenzó a transformarse de manera palpable. Los guardias, conscientes de que ahora estaban bajo escrutinio externo y bajo la atenta mirada del anciano, abandonaron muchas de sus viejas prácticas abusivas. Los internos, antes dominados por bandas y jerarquías violentas, comenzaron a seguir nuevas reglas no escritas. Las peleas desaparecieron casi por completo. Nadie quería desatar el tipo de reacción que todos habían visto aquella noche en el gimnasio. Incluso los contrabandistas más astutos redujeron sus actividades, temerosos de llamar la atención de aquel hombre que, sin alzar la voz, parecía controlar todo con una sola mirada. Viper, tras semanas en la enfermería y una posterior transferencia a otra instalación, se convirtió en una advertencia viviente.
Su nombre dejó de inspirar temor. En su lugar, el anciano pasó a ocupar ese espacio intangible de autoridad, no porque lo reclamara, sino porque todos lo sentían. Era diferente a cualquier líder de prisión anterior. No daba órdenes, no pedía nada, no buscaba seguidores. Y sin embargo, cada mirada que cruzaba bastaba para mantener el orden. Doc, al observar este cambio, comprendió que aquel hombre no necesitaba cadenas para ser libre. Su mente y su voluntad estaban intactas, inquebrantables. Con el tiempo, la atmósfera del lugar se volvió casi irreconocible. Los patios, antes escenarios de violencia constante, se llenaron de un silencio disciplinado. Incluso los guardias comenzaron a adoptar gestos de formalidad que jamás habían mostrado antes. Todo parecía girar en torno a una sola figura. El anciano encadenado que, sin decir casi nada, había impuesto un nuevo equilibrio. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el patio, el anciano salió como de costumbre. La luz bañaba sus hombros mientras arrastraba la cadena con paso firme. Se detuvo en el centro del patio. Comenzó su rutina y, uno a uno, los demás presos dejaron de hablar y se giraron a mirarlo. Incluso los guardias en sus puestos de vigilancia cesaron sus conversaciones. Nadie dio una orden para que guardaran silencio, pero todos callaron. El sonido metálico de la cadena chocando contra el suelo marcaba un ritmo hipnótico, como el compás de un ritual ancestral. En ese momento, todos comprendieron que aquel hombre, aunque encerrado, ya no era un prisionero. Su calma, su dominio absoluto de sí mismo, habían trascendido los muros de concreto. Al finalizar sus ejercicios, el anciano se sentó en su esquina habitual, observando en silencio el patio. Algunos presos lo miraban con una mezcla de admiración y temor. Otros simplemente bajaban la cabeza al cruzar su mirada. Él no decía nada. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia bastaba para recordarles algo que muchos habían olvidado: que la verdadera fuerza no está en los gritos ni en la violencia, sino en la disciplina férrea y en una voluntad imposible de doblegar. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, un guardia veterano, uno de los pocos que llevaban décadas en la institución, murmuró para sí mientras lo observaba: «Es el hombre más libre que he visto en toda mi vida, y está encadenado». Nadie podría haberlo dicho mejor, porque en aquella prisión, rodeada de muros altos y vigilada día y noche, todos sabían ya la verdad. El verdadero poder no estaba en los que dominaban por miedo, ni siquiera en quienes tenían las llaves. Estaba en aquel anciano que, sin buscar nada para sí, había cambiado el mundo que lo rodeaba simplemente porque su espíritu era intocable. Esa tarde, cuando las puertas de las celdas se cerraron de nuevo y el eco metálico llenó los pasillos, un silencio profundo reinó en todo el recinto. No. Los hombres se acostaron en sus literas con la imagen de aquel viejo grabada en sus mentes. Algunos soñaron con libertad, otros con miedo, pero todos compartieron la misma certeza. El hombre con la cadena en el tobillo ya no era solo un prisionero. Era la prueba viviente de que la verdadera libertad comienza donde termina el miedo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Ve más historias como esta en nuestro canal. Y si te ha gustado, comparte este vídeo con otras personas.